Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Business Innovation Now, evento organizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta edición, como las anteriores, nos llena mucho de orgullo que nos acompañe el público asistente de Perú y de otras partes del mundo, como México, Argentina, España, Canadá, El Salvador y Estados Unidos. Un cordial saludo para cada uno de ellos. Agradecemos a Mastercard, Proinnovate y a nuestros aliados estratégicos que nos acompañen el día de hoy y mañana. El día de hoy. Y en esta jornada intensa de aprendizajes, recuerden asimismo que estamos en vivo en nuestros canales de YouTube, Facebook y LinkedIn. Y lo mejor, que podrán interactuar en tiempo real con nuestros expositores. Quisiera comentarles que a la 1 p.m. vamos a realizar una trivia para encontrar a 15 embajadores del Business Innovation Now. ¿Quiénes podrán participar? Es importante que tomen nota. Aquellos que han estado atentos desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m. y estén listos para responder a 4 preguntas. Esas preguntas serán sobre los temas expuestos en las distintas exposiciones que se hagan. Para hallar mayores oportunidades, los ganadores de la primera y segunda trivia no podrán participar. Repito, los ganadores de la primera y segunda trivia no podrán participar. Entonces, atentos a la trivia de la tarde. El día de hoy, en la charla que vamos a tener el día de hoy, el tema es muy interesante y muy relevante. El modelo EXO. ¿Cómo hacer crecer negocios exponencialmente? Y esto va a ser profundizado en unos minutos por Alex Norberto, que es docente del CIDEPUC. Debemos tener en cuenta que durante muchos años hemos visto empresas que han crecido a un ritmo vertiginoso, cambiando nuestras perspectivas de aceleración. Antes decíamos, ¿cómo vas a crecer? A ritmo de mercado. Si mi mercado crece 7, yo crezco 7, 8, 9, depende de mi posición de liderazgo. Pero el día de hoy hay empresas que crecen exponencialmente. ¿Cuál es la clave? Las nuevas tecnologías y los modelos de negocio. Estas empresas EXO, que son empresas que crecen exponencialmente, han creado y crean actualmente un impacto 10 veces mayor que otras empresas de su misma industria. Y lo hacen con una inversión y personal mucho menor que las compañías tradicionales. Los atributos son diversos de los modelos EXO, de las compañías EXO. Vamos a mencionar algunas. Clave, comunidad de seguidores, algoritmos, engagement, y hay otras más. Pero por ese motivo, le doy pase a Norberto, experto en el modelo EXO, y que nos ampliará este tema. Norberto, buenos días, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días a todos aquellos que nos acompañan en la mañana de hoy. Muy agradecido por esta gentil invitación del CIDE a participar en este BIN en su tercera edición. Con el CIDE pues tengo ya algunos años colaborando y encantado de ser parte en la charla de hoy. Cuando me indiques, yo empiezo. Norberto, por favor, la gente quiere escucharte, queremos tener modelos exponenciales, queremos crecer a tasas distintas del mercado. Norberto, los oyentes y los televidentes son tuyos a partir de ahora. Vale, perfecto. Pues permíteme entonces compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si se está viendo la presentación. Ya estamos con la proyección, Norberto. Sí, excelente. Vale, entonces empiezo. Fíjense, un estudio de la compañía consultora Innosight indicó que el tiempo promedio de permanencia de una organización en el índice Standard & Poor's 500, que lista a las 500 corporaciones más grandes de las bolsas de valores de los Estados Unidos, era de 33 años en 1965. Bajó a 20 años en 1990 y se estima que va a seguir bajando hasta solo 14 años para el 2026.
A este ritmo, la mitad de esas 500 empresas van a ser reemplazadas por otras en tan solo 10 años. Otro reporte, esta vez de la compañía Fundera, de finales del 2020, muestra que el 20% de las pequeñas empresas en los Estados Unidos no sobrevive más de un año. 30% fallan en el segundo año, 50% fallan al quinto año y solo el 30% sobrevive al 10º año. Y aunque no tengo los datos actuales y oficiales del mercado peruano, estimo que deben ser muy parecidos, sobre todo en los últimos meses de pandemia. Estos datos nos dan una idea de lo agitado y convulsionado que está el sector empresarial en general, sin distinguir entre pequeños, medianos o grandes negocios. Pero por otro lado, tenemos empresas, como Juan Carlos los comentó, que en estos entornos difíciles, llamados hoy VICA, de alta volatilidad, permanente incertidumbre, mayor complejidad y creciente ambigüedad, no solo logran mantener su continuidad, sino que lo hacen de manera muy sobresaliente. Uber, WhatsApp y Airbnb son apenas 3 ejemplos, quizá de los más conocidos, de empresas que han tenido crecimientos acelerados en la última década. A Uber le tomó 5 años alcanzar el billón de viajes, pero el segundo billón lo hizo en apenas 7 meses y llegar a los 10 billones le tomó solo año y medio más. A WhatsApp le tomó 5 años llegar a los 500 millones de usuarios, pero multiplicó por 4 ese número en los siguientes 5 años. Airbnb salió a bolsa hace poco y obtuvo una valorización de 90 billones de dólares, que es mayor a la capitalización de mercado de las cadenas Marriott, Hilton e Intercontinental juntas. ¿Qué diferencia a estas 3 empresas de aquellas otras que se extinguen rápidamente y no logran pasar la barrera de los 10 años? ¿Por qué estas empresas como Uber, WhatsApp o Airbnb logran expandirse y crecer rápidamente, mientras otras incluso languidecen ya en el primer año? El modelo EXO surgió hace algunos años justamente con la finalidad de, primero, entender mejor estas nuevas organizaciones llamadas exponenciales y, segundo, encontrar la manera de extrapolar sus características o atributos a las organizaciones más tradicionales o a los nuevos emprendimientos. Los fundamentos del modelo EXO se remontan al 2005, año en el que Ray Kurzweil, destacado inventor, futurista y fundador de Singularity University, publicó su libro La singularidad está cerca, en el que destacaba, entre otras cosas, que la tecnología no solo estaba cambiando rápidamente, sino también su poder de influencia. 7 años más tarde, en el 2012, Peter Diamandis, otro fundador de Singularity University, publica su libro Abundancia, donde argumenta sobre la capacidad de la tecnología para promover la abundancia, un término muy importante en el modelo EXO, y de esta manera impactar significativamente en el estándar de la vida de la gente. Tomando como base los postulados de Ray Kurzweil y de Peter Diamandis, en el año 2014, Salim Ismail, destacado ejecutivo y estratega, publica su libro Organizaciones Exponenciales, donde describe la necesidad de reformular las organizaciones para poder aprovechar las tecnologías exponenciales y estos entornos de abundancia. Fíjense, lo que estamos en tecnología conocemos la ley de Moore, que indica en líneas generales que la cantidad de transistores en un chip se dobla cada 18 o 24 meses. Y esta ley se ha usado por casi 60 años desde su formulación. Sin embargo, Ray Kurzweil va más allá y encuentra que por más de un siglo la capacidad de procesamiento informático ha seguido esta curva de crecimiento exponencial. Y él se pregunta, ¿cómo es posible que esta curva tenga esa forma tan suave de crecimiento durante más de un siglo, si durante todo ese tiempo se han sucedido pues desastres naturales, guerras, catástrofes económicas, entre otros muchos eventos? Deberíamos esperar una curva un poco más agitada, más cambiante. Y él mismo responde a esto con su ley de rendimientos acelerados, en la que indica que cada vez que una tecnología encuentra cierto tipo de barrera, se inventará una nueva que permitirá cruzarla.
y de esta manera el desarrollo tecnológico continuará y de manera exponencial. Lo cierto es que, y seguramente la mayoría, si no todos, estaremos de acuerdo que la tecnología está cambiando el mundo. Pero aún hoy nos cuesta percibir la rápida velocidad de dichos cambios, pero sobre todo sus impactos e implicancias para nosotros como seres humanos, para nuestras organizaciones y en general para nuestra sociedad. Hay una razón fundamental para esto. La mente humana está muy bien diseñada para trabajar en entornos lineales, pero no así para entornos de crecimiento exponencial. ¿Y qué quiero decir con esto? Veamos un ejercicio muy rápido. Si nos preguntan qué distancia recorreremos si damos 30 pasos cada uno de 1 metro, pues es muy sencillo calcular y responder que avanzaremos 30 metros. Sin embargo, si la regla cambia y nos dicen que cada paso tiene que ser el doble del anterior, ya no es tan sencillo hacer el cálculo. Seguramente por sentido común sabríamos que definitivamente avanzaremos más de 30 metros, pero muy probablemente nos quedaremos cortos de estimar que le daríamos 27 vueltas a la Tierra. Y lo más interesante de este ejercicio es que seguramente sería difícil percibir de antemano que recorreríamos casi toda la distancia, para ser exactos el 97%, en solo los últimos 5 pasos. Hay un ejemplo real que grafica un poco nuestra debilidad con el pensamiento exponencial. El proyecto del genoma humano, que buscaba identificar la constitución genética de nosotros, los humanos, se lanzó oficialmente en el año 1990 y tenía un plazo de 15 años para terminar. Al 7º año se reportó que solo se había logrado decodificar el 1% del código genético. Con ese avance, el proyecto se terminaría por cálculo aritmético en 700 años. Y no fueron pocas las voces que le pidieron a los líderes del proyecto darlo por terminado. Sin embargo, el proyecto pudo continuar e incluso se terminó años antes del plazo, en el año 2013. Lo que no se pudo visualizar en su momento es que el proceso de decodificación traía un desarrollo exponencial. En términos de exponencialidad, estos pasos se llevan a un tablero de ajedrez y se considera que es a partir de la segunda mitad del tablero donde los impactos de la exponencialidad son tremendamente significativos. Cuando se aplica este tablero a la ley de Moore, la que vimos anteriormente, y al avance en el procesamiento computacional, se encuentra que se ha cruzado el final de la primera mitad entre los años 2006 y 2015. Vale decir que llevamos apenas unos pocos años, en la segunda mitad de este tablero. Es por ello que Ray Kurzweil indica que al final del siglo XXI, allá por el año, cuando estemos en el año 2099, en términos tecnológicos, no veremos un avance de 100 años, sino el equivalente a 20.000 años de progreso actual, porque los saltos tecnológicos que tenemos cada año son exponenciales y cada vez mayores, como vimos en el ejemplo anterior. Pero no solo hay un enorme avance en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también en la velocidad con que éstas se adoptan. 75 años le tomó al servicio de telefonía fija terrestre alcanzar los 50 millones de usuarios. El servicio de televisión, inicialmente en blanco y negro y luego a colores, redujo ese tiempo a 13 años. En la era del Internet y las redes sociales, a Instagram le tomó solo 6 meses alcanzar esa cantidad de usuarios. Al juego de realidad aumentada Pokémon Go, que seguro muchos de ustedes han jugado, le tomó solo 19 días alcanzar los 50 millones de jugadores. Pero quien hasta ahora ha batido récord es un video de una madre que vive en Texas de nombre Candace Pains, que subió a Facebook con el único objetivo de contarle a sus amigos su nueva compra, una máscara
del popular Chewbacca de la película La Guerra de las Galaxias. El video consiguió 50 millones de vistas en menos de 24 horas. Todo un récord. Nuevas tecnologías tenemos cada vez más y mejores. Si las dibujamos, tendríamos un diagrama como este de Frank Diana, reconocido estratega y consultor, donde se muestran múltiples tecnologías en diversos estadios. Algunas llevan ya varios años, como el Internet, las redes sociales y las redes móviles, las que han generado tremendas transformaciones y a las que debemos mucho de lo que tenemos y disfrutamos hoy. Otras son más recientes, como por ejemplo el blockchain, los drones o la realidad aumentada. Y otras apenas están en sus etapas iniciales, como por ejemplo la interfaz cerebro-computador, que todavía tiene muchos años de desarrollo por delante, pero que saltó a las noticias cuando hace algunos meses Elon Musk, fundador de compañías tecnológicas como Tesla y The Boring Company, hizo una presentación de su emprendimiento Neuralink y los avances de la interconexión cerebro-computador a través del implante de un dispositivo electrónico en el cerebro de algunos cerdos. Anunció también, de paso, que espera iniciar las pruebas en seres humanos en los próximos 12 a 24 meses. Y del mismo Elon Musk tenemos SpaceX, que junto a las compañías Blue Origin de Jeff Bezos, de Amazon, y Virgin Galactic de Richard Branson, están creando una nueva industria, por ejemplo, el turismo espacial, que hoy tiene cifras astronómicas, pero con el paso de los años seguramente será asequible para mucha más gente. Pero se está creando un nuevo entorno de negocio. Aunque es difícil visualizar el impacto exponencial de las nuevas tecnologías, como hemos mencionado, lo que sí podemos hacer es usar modelos para hacerles un seguimiento y, según el estadio en el que se encuentren, estimar el potencial de convertirse en tecnologías exponenciales y de impacto exponencial. El modelo 6D, creado por Peter Diamandis para Singularity University, es, como él le llama, una reacción en cadena del rápido avance tecnológico, en donde primero reacomoda el entorno para luego completamente revolucionarlo. Todo lo que se digitaliza empieza a moverse y crecer a la velocidad del Internet, vale decir, a una velocidad exponencial. Sin embargo, ser exponencial al inicio puede ser decepcionante, pues pasar de 0.1 a 0.2, aunque se está doblando en cantidad, no es muy significativo. Pero luego de un tiempo, el avance es tal que se disrumpe cualquier sector, como ha pasado con la música y los CDs, con las cámaras y los smartphones, y está pasando ahora con el comercio electrónico, que lo estamos viviendo en nuestro país. Luego aparece la desmonetización, en donde el dinero es removido de la ecuación en la medida en que la tecnología se hace más barata. El software, en términos generales, es más económico de producir que el hardware. Múltiples productos físicos se ven desmaterializados y reemplazados por aplicaciones de software. Hoy nuestra agenda es digital, nuestra billetera es digital, nuestra cuenta bancaria y tarjetas de crédito comienzan a ser puramente digitales. Finalmente, productos y servicios ahora digitalizados pueden llegar a muchas más personas, contribuyendo con esta democratización al crecimiento exponencial de dicho producto o dicho servicio. Las implicancias de la tecnología en la historia moderna de la humanidad se agrupan hasta ahora en 4 grandes etapas llamadas revoluciones industriales. La primera de ellas estuvo caracterizada por la invención de la máquina de vapor y los sistemas mecánicos. Con ellas se pudo generar un gran poder de fuerza y mover elementos de enormes dimensiones. La segunda revolución industrial llega con la invención del motor eléctrico y los sistemas de producción en masa. Se dio paso a la producción de grandes volúmenes en serie. La tercera revolución industrial llega con la invención del computador y las tecnologías de la información.
se inicia el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y ahora que hemos ingresado ya a la cuarta revolución industrial, aunque se empezó indicando como característica los sistemas cibernéticos, lo cierto es que cada vez se le agrega más tecnologías. El Internet de las cosas, la computación en la nube, algunos le llaman simplemente digitalización. La pregunta es, ¿cómo debemos organizarnos para hacer negocios en esta era de la cuarta revolución industrial? Y la respuesta la da Salim Ismail, este señor que aparece en pantalla, quien después de varios años de estudio y evaluación identifica la aparición de un nuevo modelo de organización a la que le llama organización exponencial. Y la define como aquella organización que, como comentó Juan Carlos, entrega resultados como mínimo 10 veces mejor, más rápido y más barato que sus pares. Además, Salim plantea la siguiente pregunta: ¿por qué las organizaciones tradicionales están destinadas al fracaso en esta era? Y él mismo responde, porque están organizadas las organizaciones tradicionales para buscar eficiencias en escenarios de alta predictibilidad, mientras que el mundo de hoy exige otras cosas, exige agilidad, exige flexibilidad, adaptabilidad, velocidad. Y esto se puede resumir en una palabra llamada innovación. Y de esto justamente trata el modelo EXO, de entender cuáles son las características de estas nuevas organizaciones llamadas exponenciales, para tratar de replicarlas en las organizaciones tradicionales y de alguna manera adaptarlas a los nuevos tiempos. Salim encontró que son 11 los atributos que, combinados de múltiples maneras, pueden convertir a una organización en exponencial. Pero además hay dos pilares que son fundamentales y a los que hay que prestarles mucha atención: las tecnologías exponenciales y los entornos de abundancia. Sobre las tecnologías exponenciales ya vimos en una lámina anterior cuáles son y cómo vienen desarrollándose, la velocidad de desarrollo que tienen. Pero más importante para los negocios es entender cómo estas tecnologías crean o permiten capturar los llamados entornos de abundancia. Por ejemplo, una tecnología exponencial es la telefonía celular, y esta crea un entorno de abundancia de datos. A partir de estos datos se pueden generar innumerables modelos de negocio, como aquellos basados en la geolocalización. Un desarrollo tecnológico también puede permitir capturar un entorno de abundancia ya existente, y es lo que han hecho empresas como Uber o Airbnb para capturar abundancia existente de automóviles y de propiedades inmuebles. O como por ejemplo lo está haciendo BlaBlaCar, que es una startup que yo admiro mucho, que vende el servicio de transporte aprovechando los asientos vacíos en los automóviles de personas particulares que viajan de una ciudad a otra. De los 11 atributos, el principal es el llamado NTP, o propósito transformador masivo, y que está presente en toda EXO. Y los 10 restantes están divididos en dos grupos. El primero, bajo el acrónimo en inglés de SCALE, o en español escalar, que aportan la parte de creatividad y escalamiento y permiten capturar esos entornos de abundancia. Y el segundo grupo, bajo el acrónimo en inglés de IDEAS, que aporta el orden y el control, para evitar que la EXO termine en el caos y el descontrol por ese crecimiento acelerado. Por la limitación de tiempo, vamos a ver algunos atributos un poquito más en detalle. El NTP es el más alto propósito aspiracional de una organización, que logra atraer y capturar las mentes y los corazones de aquellos que están tanto dentro como fuera de la organización. Cuando el NTP es sincero y fuertemente aspiracional, se convierte en un aglutinador muy poderoso de fuerzas que empujan a esta organización en una misma dirección. En los momentos difíciles,
permite identificar claramente el rumbo. Ahora, cuando empezó la pandemia, aquellas empresas que tenían claramente identificado su propósito han podido recurrir no solo al apoyo de sus propios empleados, sino también de sus proveedores, clientes y seguidores. No podemos decir que toda organización que tiene un propósito se convierte en exponencial. Sin embargo, sí podemos afirmar que sin un propósito es muy difícil llegar a ser exponencial. Cuando se analizan las Exos, se encuentra que sus fundadores iniciaron el emprendimiento motivados por un NTP, que mayoritariamente trasciende los objetivos puramente económicos de la compañía que estaban fundando. Ahora bien, no solo es importante identificar ese NTP, sino también comunicarlo adecuadamente, tanto a esta audiencia interna como a la externa, vale decir a los empleados como a los clientes. En nuestra experiencia, las pymes usualmente carecen o no han definido claramente su NTP, mientras que las grandes corporaciones lo tienen, pero adolecen de una buena comunicación de su propósito. El siguiente atributo, el atributo de comunidad y seguidores, es de los más potentes y quizás el menos utilizado. Cuando una organización logra construir una comunidad alrededor de su NTP, esta comunidad se convierte en su mejor aliado para hacerla crecer exponencialmente. TEDx es un claro ejemplo de comunidad. Empezó con un evento físico que conglomeró a no más de 1,000 personas, pero todas ellas completamente comprometidas con su NTP. Ideas que valen la pena difundir. Hoy es una marca global que se maneja como una franquicia de una comunidad de voluntarios que ha organizado más de 15,000 eventos globalmente y que continúa creciendo. Lo que se busca con este atributo es crear una comunidad que se identifique con el propósito, los valores y los objetivos de la compañía. Pero estos tienen que ser reales y sinceros. Por ello, no es suficiente con estar muy activos en las redes sociales. La compañía, la organización tiene que transpirar dicho propósito y dichos valores a través de las actividades, ya sea que directamente realizan o las que también promueven. Hasta aquí valdría la pena que cada uno de ustedes se pregunte: ¿cuál es el propósito transformador masivo de mi organización, de mi emprendimiento? ¿Y qué tanta comunidad estoy construyendo alrededor de ese NTP, de ese propósito? Este atributo, el de compromiso, engagement en inglés, yo prefiero decir a veces enganche, porque compromiso me parece que no es una traducción tan exacta de lo que quiere decir este atributo. Lo que logra es capturar, retener y profundizar el interés e involucramiento de los clientes, de la comunidad, de los partners, del team interno, a través de herramientas como la gamificación, sistemas digitales de puntuación, programas de lealtad o incentivos a la competencia. Waze, por ejemplo, a través de la gamificación, entrega feedback a sus usuarios del impacto de sus reportes de tráfico, incluso aumentando su puntuación en caso de uso repetido. Duolingo, la herramienta para aprender idiomas, usa la gamificación para incentivar a sus usuarios a subir de nivel de dominio en un idioma. Incluso han encontrado una manera de desincentivar a sus clientes a tomar las clases demasiado rápido porque esto reduce su puntuación. El atributo compromiso bien ejecutado crea y refuerza interacciones entre los diferentes interesados en la organización y promueve los comportamientos deseados para generar ese crecimiento acelerado que se busca. Hay 4 formas, como hemos comentado, y los vamos a detallar un poquito más. El primero es la gamificación, que es el uso de modelos de tipo de juegos para incentivar el enganche y promover ciertas actividades. Centrical, por ejemplo, es una plataforma de gamificación para incrementar el compromiso de los colaboradores
a través de desafíos personalizados, competiciones intradepartamentales, rankings generales o por áreas y con una interfaz muy bien diseñada que permite ver no solo los resultados, sino también el avance. La segunda forma es el sistema de reputación digital, que permite a un usuario calificar su experiencia con un producto o servicio. Quizás uno de los mejores ejemplos de uso de un sistema de reputación es Amazon, donde los usuarios no solamente pueden calificar su experiencia, su propia experiencia en esa plataforma, sino incluso dar respuestas a las preguntas de otros usuarios. Una tercera forma es la de organizar competencias o concursos para fomentar la participación activa de los clientes y seguidores. Threadless, por ejemplo, es una compañía de venta de polos donde los diseños son enviados por cualquier diseñador en el mundo a una calificación pública. Y los que se envían a producir no solo son los que consiguen una calificación mínima, sino los que también tienen mayor número de preórdenes de compra. Y la última forma es la del programa de premios, donde justamente se premia al cliente por su participación, por desarrollar cierta actividad o por desempeñar cierto comportamiento o alcanzar un objetivo. En este caso, como ejemplo, tenemos el seguro del automóvil lanzado por Rimac Seguros, llamado Pago por Kilómetro. Es un buen ejemplo. Usando un GPS instalado en el automóvil, Rimac premia a sus clientes de este seguro, en la medida en que conducen menos kilómetros, entendiéndose que menor cantidad de kilómetros conducidos hay menor riesgo de sufrir un accidente y, por lo tanto, de reclamar un reembolso por reparación o daño. Este atributo, el de experimentación, se basa en la frase que dijera alguna vez Steve Blank, reconocido profesor y emprendedor: ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con el cliente. La experimentación es el procedimiento mediante el cual se valida o invalida la hipótesis de una idea de negocio. Y lo que produce es una evidencia concreta de que la idea va a funcionar o no. En el modelo EXO se usa la experimentación a través de herramientas como el Value Proposition Canvas, el Business Model Canvas y el EXO Canvas. Un ejemplo interesante de mencionar lo encontramos en la compañía de India Tata, quienes en el año 2007 crearon dentro de su programa de innovación el premio Atrévete a Probar, que reconoce a los equipos que, aunque no lograron los resultados esperados, sí lo intentaron, a lo que la compañía denominó una falla inteligente. La experimentación trae consigo un cambio cultural muy fuerte, donde se debe perder el miedo al error, y más bien este debe servir para aprender y corregir rápidamente. En nuestro país ya vemos una tendencia hacia la experimentación, sobre todo en las empresas más jóvenes, y en los sectores del financiero, el de telecomunicaciones. Realmente veamos este atributo, el de tecnologías sociales, que permiten que la comunidad de empleados, personal bajo demanda, los clientes y demás stakeholders se comuniquen y colaboren en forma más rápida y sencilla. Estas herramientas permiten conversaciones, decisiones y aprendizajes mucho más rápidos. Se reduce drásticamente el tiempo de demora entre que una idea es concebida, compartida y finalmente implementada. Hay aplicaciones en la nube como Slack, Asana, Google Docs, Trello, Dropbox, Zoom y muchas otras que permiten a los equipos trabajar en simultáneo con transparencia y confianza. También han aparecido suites de productividad y colaboración que integran una serie de funcionalidades como mensajería instantánea, correo electrónico, conferencia de voz y video, pizarra electrónica, calendario compartido, edición simultánea de documentos, entre otras muchas funciones que facilitan el trabajo, sobre todo ahora que se están usando entornos ágiles, donde tenemos grupos que se arman y desarman para conseguir objetivos específicos.
Lo importante en el uso de este atributo es hacer un buen diagnóstico de qué tipo de herramienta necesita la organización para que realmente contribuya con el objetivo que se ha cruzado, que se ha trazado. Perdón. Ahora bien, hemos visto 5 o 6 atributos del modelo, pero conocidos estos atributos que caracterizan a las organizaciones exponenciales, la pregunta es, ¿cómo hago para construir una EXO si aún estoy en etapa de creación o incluso de ideación de mi emprendimiento? ¿O cómo hago para llevar mi organización de un modelo tradicional a uno exponencial, si es que mi compañía ya está operando? Esta es la metodología que Salim sugiere para construir una EXO. Empezar primero con un NTP y luego construir comunidades alrededor de este NTP. Y pone de ejemplo a una compañía llamada Local Motors, que se fundó allá por el año 2007 en Arizona, Estados Unidos. El NTP de Jay Rogers, uno de los fundadores, fue introducir al mercado automóviles novedosos de una manera mucho más eficiente. Después de fallidos intentos con varias escuelas de diseño, logró empezar a construir su comunidad de seguidores a través del crowdsourcing, que es una forma de colaboración abierta y distribuida. Decenas de miles de diseñadores y entusiastas encontraron en Local Motors una forma atractiva de contribuir en el diseño y construcción de novedosos automóviles. Varios de los siguientes pasos son los que se siguen en una incubadora tradicional, pero propone además incluir el EXO Canvas al momento de definir el modelo de negocio y además implementar los atributos Scale y Ideas, algunos de los que hemos visto, después de la validación del programa de marketing y ventas para justamente lograr ese crecimiento acelerado. Para una organización establecida, el modelo propone una transformación exponencial que implica hacerle frente a la disrupción externa a través de la innovación, o llamada también innovación incremental, para extender la continuidad del modelo de negocio actual, pero a la vez buscar disrumpir ya sea el propio sector u otros sectores en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos a través de la llamada innovación disruptiva. A este tipo de organizaciones se les denomina organizaciones ambidiestras. Y para lograr esta transformación se identifican iniciativas exponenciales de varios tipos. Una iniciativa Pure Core es aquella que es específica para la organización y es muy difícil de replicarse en otra. Por ejemplo, una hoja de ruta de transformación digital es única para cada organización. Una iniciativa Blue Core busca lanzar un producto o servicio que capture un nuevo mercado. Por ejemplo, una nueva zona geográfica, un nuevo grupo etario. Por ejemplo, aprovechando la educación remota, muchas instituciones educativas están lanzándose a capturar alumnos más allá de sus zonas de influencia geográfica tradicionales. Una iniciativa Edge Core, aunque inicialmente se implementa en la organización, más adelante puede replicarse o venderse a otras organizaciones. Un ejemplo es el servicio Amazon Web Services, que empezó como una iniciativa interna de Amazon y hoy representa alrededor del 10% de los ingresos totales de Amazon. Estas iniciativas buscan potenciar el modelo de negocio actual de la organización a través de la innovación. Pero también tenemos las Link Edge, que son iniciativas que, aunque tienen un modelo de negocio diferente, usan recursos de la organización madre, como por ejemplo la cadena de suministro, la cartera de clientes, potenciales patentes, entre otras. Y finalmente tenemos las iniciativas Pure Edge, que son ideas de negocios nuevas, completamente independientes de la empresa matriz. Para poner en práctica el modelo EXO usamos algunas herramientas. Una de ellas es el EXQ Survey, que permite medir el grado de exponencialidad de una organización.
vale decir el nivel de flexibilidad. La puntuación va de 0 a 100 y se considera que una organización es exponencial a partir de los 50 puntos. Como referencia, en el año 2017 se hizo esta prueba a las 100 compañías del ranking Fortune 100, que lista a las 100 compañías de Estados Unidos más grandes por volúmenes de ventas, y solo 10 consiguieron una puntuación igual o mayor a los 50 puntos. En este enlace pueden acceder a la versión original del EXQ Survey, que tiene 25 preguntas y les puede dar una idea de lo que se busca conocer con este cuestionario. La versión actual tiene 34 preguntas, 3 preguntas por cada atributo y una más sobre el tipo de modelo de negocio. Este es el resultado del EXQ Survey que trabajamos con Pedro Mon, director de Platanitos. Por si acaso, tengo autorización de Pedro para compartir esta información con ustedes. Calificó como exponencial justo en el límite, 50.53, y fuimos muy estrictos a la hora de responder y calificar el cuestionario. Platanitos es una compañía que ha venido innovando fuertemente en el sector retail y ha estado modernizando sus sistemas, sobre todo los sistemas internos y de stocks, de control y visualización de inventarios. Esto se puede visualizar en el resultado de los atributos IDEAS, las barras que están de color verde. Sin embargo, el resultado muestra también limitaciones en su NTP, la barra de color naranja, y el desarrollo de sus atributos Scale, las barras de color celeste, que son justamente los que sirven para capturar la abundancia, que en mi opinión personal, y esto lo sabe Pedro también, no la tienen la abundancia aún bien definida. Están en algunos dilemas ahí internos de hacia dónde orientar la compañía. Otra herramienta es el ExoCanvas, que nos permite plasmar visualmente la evaluación del modelo EXO, identificando el NTP, el entorno de abundancia a generar o capturar, los atributos a trabajar y las iniciativas a desarrollar. El ExoCanvas debe conversar necesariamente con el Business Model Canvas y es base para iniciar un plan de transformación. Este es el ExoCanvas de una clínica odontológica de quienes no tengo autorización para difundir su nombre, pero sí sus resultados. Está ubicada en Huancayo y recurrió a nosotros para que les ayudemos a crecer, dado que su clientela y sus ventas habían disminuido considerablemente a raíz de la pandemia. Les ayudamos a definir su NTP, a identificar la abundancia que debían capturar, que eran los datos de sus clientes y potenciales clientes. Y estamos trabajando en 4 atributos: implementar una suite de productividad y colaboración, la construcción de comunidades, la implementación de modelos de compromiso o enganche y el uso de tableros de control especializados. El modelo EXO es un marco de referencia que, como el mismo Salim indica, constituye los ingredientes de una receta. Esta receta viene a ser la metodología. La comunidad EXO ha definido una única metodología llamada la EXO Sprint, que está dirigida principalmente para las grandes empresas. En Módula, compañía que dirijo, hemos definido otras metodologías más adaptadas a nuestra realidad y a otro tipo de empresas. ExoMIPE, por ejemplo, está dirigida para las micro y pequeñas empresas, ExoAdvance para las medianas y ExoLab para las startups. Las principales diferencias entre uno y otro están en el tipo de acompañamiento, el tiempo de duración y el personal involucrado. Por ejemplo, un ExoSprint en un ExoSprint se usa el modelo de coaching, vale decir, son los propios clientes o sus empleados los que identifican las iniciativas EXO con la guía de un coach. Dura 10 semanas y se requiere la participación de al menos 10 a 12 personas como mínimo de la organización. En un ExoMIPE se usa el modelo de consulting, vale decir, es el consultor el que identifica y recomienda las iniciativas EXO, dura no más de 4 semanas para el diagnóstico y es suficiente la participación del propietario o el gerente general y algún otro directivo.
Lo importante es tener presente que una vez que uno aprende el modelo EXO y además, si tiene la experiencia y el tiempo necesarios, puede adaptarlos a su realidad. ¿Dónde pueden encontrar información sobre el modelo EXO? En Internet pueden encontrar mucha información, hay videos, hay entrevistas, pero les recomiendo este portal bastante nuevo llamado EXO Insight, donde van a encontrar información bastante actualizada de transformaciones EXO que se están dando en el mundo, como esta que aparece en pantalla, que es una que se desarrolla, un EXO Spring que se desarrolla hace poco en la compañía india de textiles Trident. Y además se pueden encontrar también en este portal mucha información de desarrollos tecnológicos de impacto y generadores de abundancia. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles que el CIDE está sacando un curso de capacitación en el modelo EXO que empieza la primera semana de noviembre. A lo largo de 8 semanas revisaremos, entre otros temas, la teoría exponencial, las tecnologías disruptivas, los ecosistemas de innovación exponencial, los 11 atributos EXO. Usaremos el XQ Survey para medir el grado de exponencialidad de sus organizaciones. Además, cada clase tendrá un mini trabajo que servirá para construir el proyecto final de transformación exponencial con una presentación del EXO Canvas de cada participante. Nos pueden encontrar como Módula en las redes sociales y ahí aparece mi correo electrónico para cualquier comunicación posterior. Con esto, Juan Carlos, doy por finalizada mi presentación y quedo atento en caso haya consultas tuyas o de nuestro público. Muchas gracias, Norberto. Muy interesante todo este mundo EXO y como bien dices, en noviembre están todos invitados al curso que vas a dictar, que no estoy convencido que va a ser un éxito. Yo te he leído antes en Módula, que es la compañía que soy Miguel de Liberas, y colaboras en el CIDE con todos estos temas del modelo EXO. Mientras que vamos viendo un poco las preguntas que hay, el chat está calentando ahorita. Hablabas hace un rato del sector PYME y MIPE, Alex, o Norberto. Norberto, te vamos a decir. ¿Alex o Norberto? O Alex Norberto. Alex está bien. Alex, discúlpame, Alex. Hablabas hace un rato del modelo EXO y en nuestro público tenemos mucho emprendedor, mucho micro, mucho pequeño empresario. ¿Cómo podemos hacer que ellos tengan modelos exponenciales? Porque los modelos exponenciales, bien tú definías que necesitas crear comunidades. Y el día de ayer, el gerente general de Mercado Libre nos comentaba que es costoso crear comunidades. ¿Qué podemos hacer nosotros los emprendedores, Alex? ¿Qué consejo nos daría, por favor? Sí, claro. Pues fíjate, una de las cosas que define el modelo EXO es el NTP, el propósito transformador masivo. Esa es la clave para construir comunidades. Lo vemos en las nuevas generaciones. Yo tengo una hija de 23 años y ella piensa diferente a como nosotros pensábamos. Son más conscientes del medio ambiente, tienen otra visión del mundo. Las nuevas generaciones se orientan más con esos propósitos en la medida en que nosotros como emprendedores tengamos claridad de nuestro propósito y seamos capaces de divulgarlos, vamos a encontrar personas u organizaciones que comparten ese mismo propósito que el nuestro y va a ser un aglutinador para construir comunidades. Esa es la gran clave de la creación de comunidades. Por eso que Salim, y lo comentaba a lo largo de la presentación, comenta que para construir una EXO hay que empezar por definir o identificar eso. Ok, muchas gracias. Te voy a trasladar una pregunta. Antes de comenzar las preguntas, ya de nuestros respetables, quisiera comentar que si desean más información sobre emprendimientos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de CIDEPUC. Por último, si desean recibir gratuitamente la constancia de participación del evento, no olviden dejar hoy día
Sus datos que aparecerán fijados en la parte superior de la caja de los comentarios. Alex, te voy a trasladar una pregunta de Adrián Arce. Adrián Arce nos dice, ¿se pueden aplicar el modelo EXO a las personas que participan en una empresa para poder medir la cultura organizacional? Sí, el modelo EXO, aunque está dirigido principalmente para organizaciones, también algunos de los atributos aplica específicamente para las personas, ¿no? Una de los atributos tiene que ver con el nivel de organización, con el nivel de delegación que hay en una organización, y eso tiene que ver con la cultura en una organización. Las EXOs, aquellas organizaciones que crecen rápidamente, se han caracterizado por trasladar mayor autonomía a sus equipos. Es algo que en nuestra cultura es bastante difícil cuando evaluamos las organizaciones, sean pequeñas o grandes, el nivel de autonomía que tenemos en nuestras organizaciones todavía es bastante limitado, ¿no? Y a partir de ahí se puede empezar a medir el nivel de flexibilidad o autonomía en las personas para ver cuánto se puede delegar en las organizaciones. Incluso ya hay iniciativas que están trasladando el modelo EXO a nivel persona, ¿no? Son iniciativas recientes, utilizar el modelo EXO para aplicarlo a personas, pero desde ya se puede aplicar en las organizaciones para evaluar la cultura de la organización. Interesante, Alex. Aprovecho un espacio para mandar saludos a los integrantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso de México. Nos siguen todos los BIM, tenemos muchos ahorita desde México conectados. Gracias por seguirnos en todos los BIM. Alex, te voy a trasladar una siguiente pregunta que nos hacen. Tú hablabas en tu exposición de la cuarta revolución industrial y Juan Cabello nos pregunta, ¿cómo definir esa cuarta revolución industrial que, como tú bien dices, la vivimos pero no la vemos? Hablabas cómo la tecnología nos iba dando pasos agigantados y hablabas muy bien el ejemplo de tu hija que es nativa, una señorita de 23 años, contra la que no somos nativos y de repente no vemos que esa revolución pasa a nuestro lado. ¿Podrías redefinirlo, por favor? Es una duda de Juan Cabello. Sí, claro. Bueno, la cuarta revolución industrial se inició definiendo como el uso de sistemas cibernéticos, ¿no? Hablábamos en la presentación de la primera, los sistemas de vapor, la segunda, eléctricos, la tercera, los sistemas computacionales, y la cuarta, inicialmente estábamos hablando de los sistemas cibernéticos. Porque cuando se habla de cuarta revolución industrial, el core de esa cuarta revolución industrial tiene que ver con la parte productiva, ¿no? Después se hace extensiva, evidentemente, a otros sectores. Pero lo cierto es que en los últimos años los desarrollos tecnológicos han sido de tal magnitud que ya se le ha ido agregando cada vez más, además de los sistemas cibernéticos, el Internet de las cosas, los sistemas computacionales en la nube, la inteligencia artificial y una serie de nuevas tecnologías que es en estos momentos un poco difícil de definir los límites de esa cuarta revolución industrial. Si ustedes leen libros de cuarta revolución industrial van a encontrar que se hablan de ya muchas más tecnologías que solamente los sistemas cibernéticos o los llamados robots tecnológicos, ¿no? Y lo cierto es que quizás en nuestro país, que es poco industrializado a nivel de uso de robots, no lo podemos todavía visualizar hoy, al día de hoy, pero si vamos a mercados un poco más desarrollados, más evolucionados, hay mucha preocupación por cómo se están desplegando una serie de robots en las grandes industrias y el nivel de cambio de empleo que se está generando, ¿no? Y esa ola, de todas maneras, nos va a llegar a nosotros. Nosotros vemos los productos terminados, ¿no? El celular, la computadora, el screen, los audífonos, los automóviles. Quizás no tenemos mucho de plata productiva, por eso nos pasa por encima.
Pero basta con leer un buen reporte de lo que es cuarta revolución industrial para darse cuenta de qué está pasando en otros mercados más desarrollados, como el americano, el europeo o el asiático, y ver que esa ola tarde o temprano nos va a llegar. O mirar mercados más cercanos como el mexicano o el brasileño, donde hay mucha planta productiva y donde esa cuarta revolución industrial ya se está viviendo. Así que va a llegar, es importante estar actualizado, las nuevas generaciones se están educando y los que tenemos ya algunos añitos, pues nos toca entrenarnos y mantenernos actualizados. Importante lo que dices, Alex. Tenemos que reentrenarnos y nada mejor que aplicar el modelo EXO, ¿no? Alex desde Módula dirige el modelo EXO, nos ha comentado que hay un EXO Sprint para grandes empresas, hay un EXO Pyme, hay un EXO Lab para emprendedor, microempresario, pequeño empresario y gran empresa. El modelo EXO, como bien dice Alex, llegó para quedarse, ¿no? Y gracias, Alex, por tan buena disertación. La gente comenta en redes que es un tema muy interesante, muchos no lo conocemos. Creo que nos hemos dado cuenta que hemos vivido el modelo EXO cuando has puesto a Uber, a Airbnb, ¿ok? Que lo vemos, pero no lo conocemos. Y comentabas del engagement de estas comunidades. Y el engagement, la palabra compromiso no suena bien, no suena más cómo yo logro estos aliados que me siguen. Alex, un consejo final, por favor, para los que nos siguen, que tienen empresas o que quieren iniciar una empresa. ¿Qué les dirías, por favor? Yo les diría, el modelo EXO o una organización exponencial puede hacerse o puede aplicarse en cualquier empresa, ya sea que esté en ideación, diseñándola, empezando o es una empresa madura. Como hemos visto, se puede aplicar para todos. Lo importante es que ustedes conozcan más cómo se puede aplicar y es cuestión de escoger los atributos indicados para conseguir ese crecimiento que se está buscando. Creo que el modelo está ahí, ya lo están usando muchas empresas, ya tiene sus años. Fíjense que el libro se publicó en el año 2014, a fines de este año se va a publicar una revisión del libro que va a estar muy interesante. He participado en las reuniones, hay mucho material en estos 7 años que han pasado y lo importante es saber qué se está haciendo. Hay muchas cosas que se están haciendo en el mundo y hoy con el poder de la internet podemos tener acceso. Así que los invito a buscar información y, ¿por qué no?, hacer parte de este curso que va a dictar el CIDE pronto y aplicar esos 11 atributos o los que más les convenga a sus compañías para seguir creciendo como lo están haciendo ya muchas empresas en el mundo. Muy agradecido al CIDE por la invitación y a Juan Carlos, a ti por acompañarme en esta sesión. Muchas gracias, Alex, líder de Módula, docente del CIDEPUC, y ya saben que el 1 de noviembre Alex dará un curso de EXO Canvas o EXO Exponencial, modelos exponenciales en el CIDEPUC. Alex, muchas gracias por tu presencia. Ahora Gracias. recuerden todos que continuamos con la exposición de Diana Iruegas, Head of Platform de YouNoodle, que nos trae el tema emprendimiento más allá de Silicon Valley. Y en unos minutos nuestra invitada se unirá al evento. Mantengámonos conectados. Buenos días con todos.